Lo siguiente. Me sorprendió, la verdad, cómo lo planteábamos. Bueno, entonces caracterización de la internacional, para que lo tengamos en la cabeza, lo dejé en el pizarrón, para que podamos remitirnos rápidamente a eso. Entonces, bueno, América Latina. ¿Cuáles son los precedentes del marxismo en América Latina? Bueno, acá lo que ven ahí están Juan B. Justo, ¿sí? Fue diputado, llegó a senador también, creo, del Congreso Nacional, del Partido Socialista. Recabarren, me sale la Cabarren, no sé por qué. Recabarren, que es un obrero muy importante también él en la historia de la marxismo en América Latina. Y este, que en realidad yo no lo rescaté, pero lo traje, que es un alemán, un ingeniero, que lo rescata Daniel de Santis. En el sentido de que este es, bueno, viene en el 68 a Argentina, un inmigrante alemán, es ingeniero, naturalista, una familia también digamos, intelectual y demás, y que en la historización sobre él no hay muy claro dónde se forma en el marxismo, pero tiene unos periódicos que sacan muy pocos números, 5 números, se llama El Obrero, donde se ve ya en previo, o sea, fines del siglo XIX, que tienen una influencia clara del marxismo, ¿no? O sea, que es como que la postula idea. Investigando un poco más, entendemos por qué Lowy, yo entendía que lo que Daniel entiende de Santis, por qué el trotskismo, como Lowy, que es lo mejor del trotskismo es Lowy, pero no existe para Lowy como precedente, porque encontré, buscando ahí, al Partido Obrero, que habla sobre él y lo reorienta, diciendo muy bien todo la idea socialista del obrero, pero ¿qué pasó? Él se radicó en la provincia de San Luis y fue asesor de la Unión Cívica Radical ahí en ese periodo de iniciación, y que era periodista y medio que jugaba para la burguesía, dice él. Entonces como que está bien, sí, publicó el obrero con idea socialista, pero en realidad funciona para la burguesía, entonces no se puede decir que es socialista ni marxista. ¿Sí? Por eso entendí por qué Lowy no lo tomaba como un precedente. Pero muy interesante en el sentido que después la organización de esta, que eran los alemanes, un grupo de alemanes socialistas, porque el precedente también en Argentina es que los migrantes que traen las ideas anarquistas y socialistas construyen como mutuales o sociedades. En este caso, inclusive los precedentes del Partido Socialista Argentino tienen que ver que todos esos grupos, de los alemanes de Worwatz, los italianos y los franceses, tenían sus asociaciones socialistas. Esos son los grupos después que confluyen y integran los partidos del Partido Socialista Argentino. Y como que de esas corrientes, el que se ve con mejor claridad de las ideas del marxismo. Pero lo interesante es Juan B. Justo, porque Juan B. Justo, que uno es, digamos, alguien conocido, tenemos las calles con el nombre de él y la mano en coche, es que es el que traduce el Capital de Marx al español por primera vez en el mundo. Que también investigué, yo dije, ¿tradujo de alemán? No, lo tradujo de inglés. Así que también, yo dije, también hay que decir que tradujo. Juan B. Justo, más allá de haber traducido y familiarizarse con la obra del Capital de primera mano, tenía con su peso de su formación lógica previa y no se le puede considerar un marxista. De hecho, continúa con el peso del positivismo, que en ese momento tenía mucho todavía peso, ¿no? La intelectualidad. Y Recabarren, Luis Emilio Recabarren, es un obrero. Él, bueno, tiene participaciones de todo tipo en organizaciones previas, que son varias para no mencionarlas, el agrupamiento que se identifica con la organización socialista. Él viaja a Europa, ¿sí? Ahí también se nota que conoce un poco también en profundidad el marxismo, y enseguida se identifica con la Revolución Rusa al punto que se viene para Argentina. De hecho, bueno, también perseguido por ser un gran combativo revolucionario obrero, viene para Argentina medio exiliado. Ahí enseguida se contacta con los grupos que están fundando el Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista Argentino es de los primeros que se fundan en el mundo, después, a partir del Congreso Internacional Comunista. Y enseguida vuelve a Chile y funda el Partido Comunista Chileno. Tiene una trayectoria muy interesante, muy combativa, pero también muy empapado de sus ideas anteriores, con lo cual
sería como que son los precedentes, pero tampoco hace gran aportes a la visión, una visión marxista latinoamericana, digamos. Bueno, recién los más destacados que se pueden decir que son los verdaderos, me voy a mandar un exabrupto, los padres del marxismo latinoamericano, ¿sí? ¿Qué son? Julio Mella, cubano, revolucionario cubano, Carlos Mariátegui, peruano, que la diferencia, bueno, que Mella muere muy joven, es asesinado en el año 26, producto de que la dictadura de Machado lo mata en México. Bueno, se puede ver en Wikipedia, esto no sé lo que lo cuenta acá. Pero para ser tan joven tiene aportes propios con respecto a la visión, a el análisis de la formación económica sin que haya trabajos teóricos para referenciar, pero sí sus planteos tienen que ver con el carácter de la revolución, denuncia a la burguesía también como cómplice del imperialismo y plantea también que el carácter de la revolución es agraria, democrática, anticapitalista y socialista, ¿no? Y de hecho, justamente, cuando él es exiliado por la persecución de la dictadura de Machado a México, el Partido Comunista Mexicano lo aleja porque ya está muy influenciado por el stalinismo y lo caracterizan medio de trotskista, inclusive a él. Ya estamos, además ya, cuando él se va a México, estamos acá, el socialismo en un solo país, ¿no? Entonces también ya empezaba a verse luego con esas ideas, ya empezaba como a cuestionársela, identificándolas con ese que estaban separando a Trotsky, ¿no? Entonces ya veo que inclusive ahí, a ver, no se sabe el día de hoy si son lo que sembró en los servicios imperialistas de que el Partido Comunista Mexicano fue medio cómplice del asesinato de Mella. Pero como nosotros somos derrotados, la historia la escriben los vencedores, así que capaz que es mentira, ¿no? Uno tiene que confiar siempre de eso, fundamentalmente porque también es una forma de difamar a los revolucionarios de esa manera. Mariátegui es el que más importante tiene aportes en el plano teórico. Él tiene un periódico, de una revista de tipo teórico que se llama La Mauta, que en ese periodo funciona, en que escriben, y después el trabajo más importante de él es los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui justamente, él no conforma el partido con un partido comunista, conforma un partido socialista, porque lo conforma ya después del 24, no me acuerdo en qué año, pero después del 24, que ya ve la cuestión que los partidos comunistas, esta cuestión entre Trotsky y Stalin, y como que no se quiere meter. Pero podemos decir que, tanto como ella, pero digamos, se ve más claramente cómo aplica el marxismo para estudiar en profundidad las formaciones social y económica, fundamentalmente de Perú, pero que se puede trasladar en gran parte de América Latina, es como recoger lo más fundamental del primer periodo internacional comunista. O sea, las ideas marxistas-leninistas, mucho más, su fundamento más importante, ellos lo rescatan y lo aplican a la lectura de América Latina. Ellos, digamos, fundamentalmente, bueno, Mella lo hace también creo que con Aya de la Torre, que tiene creo un intercambio, pero es Mariátegui el que más confronta con qué es lo que es el APRA de Aya de la Torre, ¿no? Que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que también se plantea en su inicio como que viene del marxismo y que aplica el marxismo, pero después termina trasladándose lo que se define como un exotismo, un particularismo exacerbado, de que América Latina era tan diferente al resto del mundo y Europa, que nosotros teníamos hasta una teoría diferente, o sea, que el marxismo no nos servía para analizar América Latina y para plantear. Detrás de todo eso terminaba abonando a las mismas concepciones estapistas del estalinismo que definían que la revolución, el carácter de la revolución en América Latina debe ser una revolución democrática burguesa y que después vayamos con el proletariado desarrollado si se hacía la revolución socialista. Entonces terminaba, aunque negando en parte todo el marxismo, vamos a ver que también se encuentran con los estalinistas
que llegan a las mismas conclusiones, de diferentes caminos, ¿no? Diferentes rutas. Bueno, Mariátegui confronta fuertemente con Aya de la Torre, después vamos a ver algunas cuestiones de ello, de esa polémica, inclusive las tiro a ustedes para que veamos si podemos discutirlo medianamente. Pero no me acuerdo si hay algo más importantes como para mencionar ahora. Bueno, justamente antes quería decir que Mariátegui sí participa un tiempo en el APRA, ¿sí? Pero siempre con claridad de que son una organización socialista. Después cuando el APRA se hace ya policlasista y cuando ya se acerca al populismo, ellos se separan, ahí es donde funda el Partido Socialista y que lo definen claramente como un partido obrero campesino y con independencia de clase, ¿no? En su proyecto político. Bueno, justamente, lo vamos a citar después, así que no quiero decir, digamos, sus fundamentos fundamentales de las tesis de Mariátegui. ¿Qué importancia tiene lo de Mariátegui, que está en este trabajo? El tema de reconocer digamos, qué papel cumple el indio en la revolución peruana. ¿Sí? Pero se puede trasladar, por lo menos los fundamentos de ese estudio, a otros casos de América Latina. Y que plantea que, aunque es un problema de etnia-clase, diciendo, sí, el indio es indio, pero su problema es la posición de la tierra, cuando el problema es campesino, es su problema de clase. Resolver el problema del indio es resolver el problema del campesino, o sea, darle la tierra para que la trabaje. Entonces termina también incorporando al indio al carácter de clase que tiene que tener la revolución. Y se enmarca la concepción leninista de la clase obrera, la centralidad, pero la clase obrera tiene que realizar las tareas del campesino, ayudarlas a realizar en alianza entre sí las tareas de resolver la revolución agraria, y de ese modo la revolución interrumpida hacia el socialismo, ¿no? Entonces, justamente rompe con una de las cuestiones europeístas que traían los partidos comunistas, que fundamentalmente en el periodo ya que habla de estalinismo, de trasladar mecánicamente, y eso se llama la ortodoxia stalinista, de trasladar mecánicamente las concepciones de Europa, ¿no? De decir, bueno, caracterizar cómo veía el campesinado en Europa, verlo acá y decir, bueno, tengo que acomodarlo a esta doctrina al campesinado latinoamericano. Y entonces en ese sentido se veía inclusive el campesino como pequeño burgués liberal que casi contrarrevolucionario, ¿no? Entonces era un problema también que los partidos comunistas ya alineados tan alineados a la Internacional Comunista de Stalin, justamente trasladaban mecánicamente esas interpretaciones de la realidad norteamericana. Entonces este es el aporte fundamental, esencial, aparte de la cuestión que inclusive planteaba en su historización de la formación socioeconómica de la América Latina, las precolombinas y demás, que el indio inclusive en su utopía, podríamos decir, o en su mito, estaba esencialmente el mito de la utopía de la revolución, con lo cual rescataba mucho el tema de las culturas indoamericanas en ese sentido, ¿no? De conjugar la utopía del manifiesto comunista con la utopía de la vida, de esas formaciones en vía comunal que había inclusive las formaciones precolombinas, ¿no? Que los cientistas hablan como parecidas a las asiáticas, ¿no? Esta cuestión de las sociedades, las formaciones de castas, ¿no? No de solamente feudales como se dieron siervos esclavos en Europa. Puedo pifiar, aviso, para que no llegue tarde sin ingeniería electrónica. Bueno, a ver, porque casi no dije nada de los partidos comunistas, que como lo encajo antes de arrancar con la insurrección salvadoreña. Porque, a ver, que me ubique rápido. Bueno, ¿qué pasa? Muchos de los partidos comunistas latinoamericanos que estaban muy vinculados a lo que era Internacional Comunista, que se lo llamaba, digamos,
de manera sintética el Comintern, que había inclusive dirigentes como del Partido Comunista Argentino, muy importantes, o con un peso muy importante y una vinculación muy directa con Moscú, ¿no? Con la Comintern. Con lo cual, la bajada de línea a Latinoamérica desde la Comintern y fundamentalmente del Frente Leninista era sin escala, ¿sí? Entonces, la Internacional Comunista. A ver, ¿por qué pongo también la Comintern? Porque también yo no me digo esto, claro esto. Cuando hablo de Comintern, en realidad sería una conjunción de dos cuestiones que es importante. Porque ustedes acá ven Congreso y como yo les dije, hay un comité ejecutivo que está funcionando permanentemente, casi permanentemente se reúne por momentos cada 15 días, diría yo. Pero, o con periodo de un mes. Con lo cual el Comintern está permanentemente produciendo línea, ¿sí?, para todo el mundo. Entonces uno cuando entra al documento de la Comintern, carta a los obreros de Checoslovaquia, carta a los obreros de Finlandia, ¿viste? Entonces bajaba línea para todo el mundo. Entonces, esta visión que justamente se va consolidando en el tercer periodo, ¿no? Y incluso llegando a lo que va a ser el viraje ya del periodo reformista de la Internacional Comunista, eso se expresa perfectamente y mecánicamente en América Latina. Con lo cual, se empieza a negar, digamos, la posibilidad de insurrección, ¿no? Se le empieza a encontrar la vuelta. Obviamente somos, trasladaban la visión europea, acá en América Latina hay más campesino que obrero, las relaciones fundamentales relaciones de producción fundamentales no son las capitalistas, son precapitalistas como mucho, o sea, son feudales, con lo cual acá en América Latina no va la revolución socialista, la revolución democrática burguesa, con lo cual la tarea es la burguesía. Con cierto intento todavía y quedaban ciertas inercias de la visión ofensiva, insurreccionalista del primer periodo del Comintern, pero ya venía cada vez más planteándose esta concepción dentro de los partidos comunistas latinoamericanos. Con la excepción, y por eso vamos a la Revolución Salvadoreña, del Partido Comunista Salvadoreño, que se funda en 1930 y ya en el año 33 está, 32, perdón, está dirigiendo la insurrección en Salvador. La foto, Farabundo Martí, y acá está Farabundo Martí, que está acá, con Augusto César Sandino, revolucionario nicaragüense. ¿Qué pasa? Farabundo Martí, no voy a hacer toda la historia, pero es secretario de la comandancia de Sandino, que es un hombre del Partido Liberal Nicaragüense, que hace la salvedad que los partidos liberales de Colombia hasta México no son los partidos liberales de Argentina, ¿no? ¿Sí? No son conservadores, ¿no? Tiene justamente el ala izquierda del Partido Liberal, por ejemplo en Nicaragua, está Sandino, que es, digamos, nacionalista con idea de reforma social. ¿Y qué pasa? A partir de un acuerdo con el Partido Liberal, acuerda con los yanquis, él se reniega a su acuerdo con los yanquis invaden, Sandino forma el Ejército de los Hombres Libres, lo sacan a patada a los yanquis, ¿sí? Y bueno, después la historia de Sandino, para que no sabe, por traición, la Guardia Nacional que estaba ahí, que era de Nicaragua, le hace una trampa y lo terminan asesinando en complicidad con los yanquis, y terminan asesinando en una trampa. Él se había ido antes ya, Farabundo Martí, a Salvador, porque él ya tenía ideas, tenía una formación previa marxista y socialista, con lo cual Sandino no era marxista, y con lo cual tuvo diferencia y se fue antes del suceso fatídico sobre Sandino. Cuando llega en el 30, ya hay una situación, imagínense como le decía, del 30 se forma el Partido Comunista, enseguida ya el Partido Comunista todavía está dirigiendo una insurrección. Traslademos ahora, la juventud ahorita se formó hace 10 años y todavía no estamos dirigiendo una insurrección, ni por las tapas a la vuelta de la esquina hay una insurrección. Entonces imagínense la situación de agitación, de ebullición, de lucha de masa y demás que hay en Salvador,
que en 2 años ya el Partido Comunista Salvadoreño dirige una insurrección. Y fundamentalmente, aunque el Partido Comunista Salvadoreño, como les decía, tiene cuestiones de la caracterización más o menos del carácter de la revolución del periodo ya stalinista, ¿no? De este periodo de tapista, igual todavía hay que señalarse que decimos de, bueno, si un partido es revolucionario y las masas están en la situación de casi la insurrección y sos consecuente, vas con las masas y te pones al frente de la masa para llevarla al triunfo de la insurrección. Bueno, eso es lo que fue el Partido Comunista Salvadoreño. Tenía esa impronta, con lo cual, bueno, la revolución es derrotada, la insurrección es derrotada, masacrada, al punto que, y esto es la cuestión de que vamos a tener que repasar por qué los partidos comunistas, qué hacen con esta resurrección, es que primero, muchos partidos comunistas la fustigan, la tratan de puchista, blanquista, todas las adjetivaciones del habla revolucionaria que son para decirte que sos un idiota, por ponerlo en otros términos, más de sentido común, y que incluso ocultada, al punto que se lo conoce, no se conoce de insurrección salvadoreña, se conoce más como la matanza, producto de la represión que hubo posterior a la insurrección, que mataron, porque la insurrección fue indígena, campesina, obrera, entonces, bueno, son conocidas imágenes, de hecho hay películas sobre las masacres de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, más conocido por la represión que por el intento que hizo de tomar el cielo por asalto las masas obreras y campesinas indígenas de Salvador. Pero va a ser la única insurrección dirigida por un partido comunista en América Latina. Y por eso lo rescatamos, ¿no? En ese sentido también, no solo del intento revolucionario, sino que fue la única insurrección dirigida por el Partido Comunista. Uno de los dirigentes más importantes de la dirección del Partido Comunista Salvadoreño también se llama José Mármol. Soy malísimo con los nombres, me acuerdo el apellido. Es Mármol el apellido, que es uno de los dirigentes importantes porque la insurrección, digamos, de Salvador va con toda, pero son detenidas la dirección del Partido Comunista, toda su línea principal de dirigentes lo detienen y fusilan a toda su dirección. Ahí lo fusilan a Farabundo Martí. Mármol es fusilado, se cae y hace el muerto, zafa a escaparse, cuando están enterrando los cuerpos se dan cuenta que falta Mármol. Lo persiguen por todo lado. Las peripecias que se pueden ver en un libro del revolucionario salvadoreño poeta Roque Dalton, se puede ver la biografía de Mármol que es impactante, digo, ¿no? Son las historias, nosotros estamos acostumbrados a ustedes a ver las películas yankee, de héroe, fantástico. La historia de Mármol no alcanza, creo que Galeano también la rescata. Y Galeano también la rescata. Galeano también la rescata. Pero bueno, es bastante profusa la buena entrevista a Mármol de Roque Dalton. Entonces, en las peripecias impresionantes, casi te fusilan, te fusilaron. Y vos volvés y seguís, y te dan, y seguís, hasta el punto que, bueno, impresionante la vida de Mármol. Que Mármol dice, nuestros errores no fueron de izquierda, ¿no? Diciendo, no es porque nos atrevimos a hacer insurrección, nuestros errores fueron de derecha. Subestimamos las cuestiones, por ejemplo, el armamento, las comunicaciones, la cuestión de la conspiración subestimamos, ¿no? Pensamos que se tomaba más fácil esto, entonces fueron errores de derecha, no de izquierda. O sea, estaban diciendo, había que hacer insurrección. El tema es que los revolucionarios profesionales le pifiamos la conspiración de la revolución también, de las masas, ¿no? Entonces plantea que por ahí fue el error de la revolución. ¿Por qué? Porque los partidos comunistas mexicanos, y de hecho por ahí hay una parte donde habla del Partido Comunista Mexicano, donde los revientan a los salvadoreños, y los partidos comunistas de Latinoamérica, Salvador, hicieron así, bajo la alfombra. Nosotros no fuimos, diciendo los partidos comunistas de América Latina. ¿Qué es esto? Para cerrar el periodo, ¿lo he puesto por ahí? ¿No? Es la insurrección en Brasil, que a diferencia de Salvador es una insurrección más de tipo militar, con algún participación protagónica de las masas, sobre todo en el norte de Brasil, zona de Natal y Recife, donde hay toma del pueblo y demás. ¿Pero qué es?
Esto es y se conoce como también la revolución, digamos... Bueno, ¿qué pasa? Movimiento tenentista, la conjunción del movimiento tenentista, pero también con el Partido Comunista Brasileño, ¿sí? Al punto que de esta insurrección militar, con intento también, como decíamos, de acciones de masa, participa, el Partido Comunista participa la Comintern. De hecho, por eso está este que está allá, ya lo vamos a ver, es Juan Carlos Prestes, el caballero de la esperanza, se llama así. Y acá, vamos a decir, ¿quiénes son estos de acá? Bueno, este es el del Partido Comunista Argentino, que es Codovila, que asesora. Creo que lo asesora Sciolli, me parece. Pero bueno, lo puso Codovila. Porque ¿qué pasa? Porque en realidad tiene más allá que manden a Sciolli o Codovila, porque no encontré una foto tan interesante como esta de Sciolli. Rodolfo Sciolli, que era dirigente del Partido Comunista Argentino, y son tipo de la primera línea de la Comintern y en América Latina, es que acá está Ho Chi Minh, esa es la interesante de la foto, ¿no? Digo, Codovila, que después vamos a ver cosas escritas de él, y está con Ho Chi Minh, bueno, le quedó grande la foto a Codovila. Pero bueno, como se manejaba en ese mundo, quería mostrar con esto que la importancia y peso que tiene el Partido Comunista Argentino, con quién se codeaba, y el Partido Comunista Argentino fue el que mandó a Rodolfo Sciolli a asesorar la insurrección de Brasil. Fundamentalmente a partir de que en 1920 hay una crisis de los productores del café que generan descontentos populares, que generan una recesión, inflación, aumento de precio y demás, que bajan los precios internacionales del café, bueno, café, digamos, lo que producía principalmente Brasil, y que, digamos, reperjudica no solo a las clases populares, sino también a las burguesías regionales y la pequeña burguesía. Entonces también genera un descontento muy importante, y en ese sentido hay una escuela de militar, que es la de oficiales intermedios, que es una experiencia en una escuela profesional apolitizada, ¿no? Como dice Daniel, para nosotros nos parece que apolítico es feo, pero para una escuela de militares del sistema que sean apolíticos, en realidad para nosotros es bueno, porque justamente esto tenía la concepción de la política moralista, ¿no? Como que la corrupción, todo eso les indignaba, y el mal manejo de los recursos del Estado y todo eso. Entonces los indignó estas líneas oficiales, fundamentalmente tenientes, por eso se dice el movimiento tenentista, porque en portugués es tenente, y el cual, de esa insurrección en mitad del 1922, Carlos Prestes, uno de esos principales dirigentes de los oficiales, y que se insurrecciona y que escapa después de la represión cuando esas insurrecciones son fallidas. Escapa y está 2 años y medio recorriendo 30.000 kilómetros de norte a sur de Brasil, escapando de los cercos de aniquilamiento que le hace el ejército del Estado, y que lo hace que, digamos, sea una cosa de película, le llaman ahí el Caballero de la Esperanza, porque el tipo iba escapando a la represión, y después en el tiempo se exilian en Bolivia, si no mal recuerdo. Bueno, Prestes, después, en todo ese periodo, es como el ala izquierda de todo ese movimiento tenentista, y es el que se fusiona o se hace una alianza, se llama la Alianza Nacional Libertadora, con el Partido Comunista Brasileño, ¿no? Y que el Partido Comunista Brasileño seguía esta concepción de etapista, ¿no? Entonces, digamos, de hecho hacen acuerdo con el tenentismo, que es como la pequeña burguesía y demás, y, o sea, estamos en el 35, ¿no? Como que aplica un poco la línea de frente popular de las 4 clases, donde la burguesía progre son esas burguesías regionales o las más desfavorecidas por la gran burguesía, y intenta una insurrección, que está planificado. Bueno, es esto, fundamentalmente instrucción militar. Pero la dirige también el Partido Comunista Brasileño en conjunto con el movimiento tenentista, en lo que se llamó la Alianza Nacional Libertadora. Entonces es el último intento, que digamos, sería como esta fallida insurrección, termina cerrando un periodo en América Latina, que lo definimos como el periodo revolucionario en América Latina del marxismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo andamos por ahora? Porque acá según cómo andamos en el tiempo, acelero o achico más. Le dije, el objeto de estudio es difícil.
hay que tratar muchas cuestiones. ¿Tú llegas más tarde? No sé. Esto es muy importante, después te lo explico. Entonces, pues para decir que es un tema complejo. 100 años y en toda América Latina son muchas cuestiones que por ahí también hay que explicarlas, pero es una introducción al tema, no es tampoco una profundización. Bueno, esto falta. Revolución Boliviana en el 52. En todo el periodo que va del 35 a la Revolución Boliviana, pero ni siquiera la Revolución Boliviana cierra este periodo, si no lo va a cerrar, como dijimos antes, la Revolución Cubana, está el periodo, ¿no?, del Frente Popular que plantea la Internacional Comunista, ¿sí? Se puede hablar que del 35 hasta la Revolución Cubana hay una hegemonía estalinista que prácticamente es hegemónica, ¿no? O sea, como diciendo, sí, hay gente que pensaba diferente, sí, pero eran muy minoritarias, sin influencia de masa, sin inserción en el movimiento obrero prácticamente, o algo muy marginal. Con lo cual, todo ese periodo está prácticamente caracterizado por el posicionamiento de los partidos comunistas y fundamentalmente de la Internacional Comunista. ¿Qué pasa? Esto de la cuestión del Frente Popular tiene que ver con el triunfo del fascismo en Italia, que ya triunfó en la década del 20, y el triunfo de Hitler en Alemania, ¿sí? Que derrota, veníamos de la clase contra clase, o sea, estábamos inclusive matando con el Partido Socialista Alemán. Entonces, ganó Hitler. De hecho, un dato que plantea Daniele Santi es que Hitler gana con 13 millones de votos y el Partido Comunista Alemán saca 3 millones y 7 millones saca el Partido Socialista. O sea, si suma, sacó 13 de Hitler y 10 sacó digamos, los socialistas y los comunistas, con lo cual fue producto también de esa clase contra clase que también permitió de algún modo la cuestión de crecimiento del fascismo en Alemania. Y que después Hitler cancela el famoso quema del parlamento, nunca más elecciones, a la mierda con la democracia burguesa. Entonces a cazar todo, socialistas, judíos, comunistas. Bueno, entonces plantea la estrategia de Frente Popular con las burguesías nacionales, progres y antifascistas. Esta cuestión de Frente Popular tiene distintas aplicaciones. En América Latina